continuación vamos a explicar nuevamente el proceso de los datos agrupados y llevarlos hasta una distribución de frecuencia. De acuerdo a un comentario, aquí tenemos un ejemplo de un conjunto de datos no agrupados y vamos a tener 40 datos, o sea, una cantidad de datos más grande para manejar el proceso de la distribución de frecuencias. Entonces recordemos que el primer paso es organizar el diagrama de tallos y hojas, es decir, lo vamos a manejar de las partes de los números de las decenas y las unidades que van a ser las hojas. Entonces empecemos con la decena que empiecen con 3. Entonces tenemos el 30, el 32 lo tenemos dos veces, 34. No tenemos más números que empiecen con la decena 3. Entonces hacemos el mismo proceso ahora con los de 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos 84 organizados en el diagrama de tallos y hojas. Bien, pasemos al segundo paso. Vamos a determinar el número de intervalos. Este número de intervalos lo hallamos a través de la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Entonces dijimos al inicio del problema que este está relacionado con respecto a la cantidad de minutos de estacionamiento en un parqueadero. Entonces tenemos 40 datos que se refieren a eso. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 40. Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 40 aproximadamente es 6,3. Como el punto decimal 3 no supera el punto 5, entonces la vamos a aproximar al entero 6. Entonces se mantiene en 6 y esto significa que vamos a armar 6 intervalos. Esto sería el segundo paso. Pasemos al tercer paso. El tercer paso es hallar el tamaño del intervalo, o sea, el ancho o la amplitud. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces el ancho o la amplitud consiste en hacer la diferencia entre el dato mayor con el dato menor. Y eso lo dividimos con la cantidad de intervalos, es decir, m. Entonces vamos a reemplazar esas tres cantidades. Entonces decimos que el dato mayor, de acuerdo a la organización, sería 84 menos el dato menor, que sería 30. Y lo vamos a dividir en la cantidad de intervalos que obtuvimos, que fue 6. Hacemos la diferencia, 54 dividido en 6, y eso sería igual a 9. Eso significa que el ancho que debe haber entre cada uno de los intervalos sería de 9. Bien, el siguiente paso es la construcción de los intervalos. Entonces empezamos a tomar el límite inferior, que sería 30, que sería el dato menor, y le vamos a sumar 9, que es el ancho que calculamos en el anterior paso. Entonces sería de 30 hasta 39. El siguiente intervalo, el segundo, sería de 39 y le sumamos 9, nos daría 48. Tercer intervalo, 48 y le sumamos 9, 57. Cuarto intervalo, 57 más 9. En el último intervalo de 6, hacemos lo mismo, sumamos a 75 y obtenemos 84. Si nos damos cuenta, el límite inferior del primero es el dato menor y el límite mayor o superior obtenemos el dato mayor de nuestra muestra de 40 datos. Entonces ahí tenemos nuestros 6 intervalos. Ahora vamos a mirar qué frecuencia le corresponde a cada uno de los intervalos y qué significa que esté agrupado de esta manera. Entonces empecemos señalando. Para el primer intervalo, ¿cuántos datos hay? Entre 30 y 39. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 4.
datos que pertenecen a ese intervalo de tiempo, que duró entre 30 y 39. El siguiente intervalo que no supere 48, entonces sería 1, 2, 3 y 4 también. El tercer intervalo no debe superar a 57 y no puede ser igual a 57. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 también, como dije al principio, aquí no puede superar el límite superior de este intervalo. Pasemos al cuarto intervalo entre 57 y 66. Entonces no puede ser igual a 66. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 66 no lo contamos y no hace parte del intervalo. 10. El que va hasta máximo 75 y no puede ser igual a 75. Entonces tenemos 1, 2 y 3. 75 no entraría en ese intervalo. En el último intervalo pues nos quedaría los que van de 75 hasta 84. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Hacemos la suma. Entonces tenemos 12, 12 y 6. Bueno, aquí entonces tenemos 12 y 6, 18 y nos quedaría 38. Nos faltaría dos datos que aquí están, que sería 57, que esto hacen parte de este intervalo. No los puedo ubicar aquí porque no pueden ser igual al límite superior de ese intervalo, es decir, aquí sería 12. Nuevamente hacemos la suma. Entonces tenemos 6, 8, 8, 12, 16 y 4, 20. Llevamos 2, 2, 1, 3 y 1, 4. Entonces tenemos 40 datos en total y entonces con esto corroboramos que sí están bien contados los datos iniciales. Y recordemos que esto se refiere a la cantidad de automóviles que estuvieron parqueados en esta situación que estamos resolviendo. Bien, aquí ya tenemos elaborada la distribución de frecuencias. Hicimos la explicación de la frecuencia absoluta, que es la primera. La segunda es la frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa lo que hacemos es tomar la frecuencia absoluta, dividirla en el total y multiplicarla por el 100%. Entonces tenemos estos porcentajes. Recuerde que la frecuencia relativa puede ser fraccionaria, decimal o porcentual. Viene la siguiente distribución, que es la frecuencia absoluta acumulada, como lo hice en el anterior video que se explicó todo. Aquí rapidito. Entonces lo que se hacía era tomar el primer dato de la frecuencia absoluta y comenzar a sumar con las siguientes frecuencias hasta obtener el total 40 datos. La frecuencia relativa acumulada similar a la anterior. Entonces la relativa acumulada tomamos el primer dato del 10% y lo íbamos sumando consecutivamente con los valores de la frecuencia relativa. Esta última, que es la marca de clase, aquí les muestro el ejemplo con el primer intervalo. Lo que hacemos es sumar el intervalo inferior con el intervalo, el límite inferior con el límite superior y lo dividimos entre 2 porque sería el punto medio. Entonces, de esta manera lo hacemos con los demás datos, o si quieren con solo tomar el primer resultado, le vamos sumando, le vamos agregando 9 a los siguientes resultados. Bien, entonces ahí tenemos la distribución de frecuencias. La interpretación para esta situación de los 40 clientes que parquean su automóvil en ese parqueadero, pues aquí se puede hacer por intervalos. Se puede evidenciar que la mayor cantidad de automóviles fue el 32,5% y se sitúa en el último intervalo, que fue de 75 a 84 minutos. De estas frecuencias acumuladas, por ejemplo, si tomamos el valor de 24, ¿cómo lo interpretamos en la situación como conclusión? Eso significa que hay 24 clientes que parquearon su carro y se demoraron entre 30 a 66 minutos en esa zona. También lo podemos aquí mencionar, por ejemplo, con la acumulada relativa.
Este 30%, ¿qué significa? Que un 30% de los clientes se demoró en el parqueadero tomando ese servicio entre 30 y 57 minutos. Ya la marca de clase, como en el anterior video, se utiliza es para hacer el histograma y pues posteriormente para medidas de tendencia central.